La sociedad tiene sus normas y si no quieres seguir esas normas, la sociedad te va a señalar y a querer discriminar. Porque a ellos les dijeron cómo vivir y obedecieron. Por eso a ellos les molesta tanto quien vive como quiere. Les molesta porque en realidad no son libres. Son prisioneros y esclavos de paradigmas rancios, anacrónicos y obsoletos. Entonces, cuando ven a alguien viviendo en libertad, esto les resulta amargo porque les recuerda a ellos su esclavitud mental, les recuerda su prisión y su cobardía. Ellos temen tanto al qué dirán, que el qué dirán es la autoridad de sus vidas. Yo tengo 2 reglas de vida, el Código Penal y la Biblia. Esto quiere decir que si no es delito y no es pecado, yo lo voy a hacer. Porque si no es delito y no es pecado, significa que no estoy dañando a terceros ni a mí mismo. Y si no estoy dañando a terceros ni a mí mismo, me da igual lo que piensen los demás. Si alguien te critica o te discrimina, recuerda que hay algo malo con ellos. La gente sana no anda por la vida queriendo destruir a los que sabemos vivir en libertad. Hace unos meses alguien me escribió en los comentarios, me dijo, ¿podrías hacer unas afirmaciones que iniciaran con ¿me permito? Por ejemplo, me permito ser libre, me permito amarme, me permito tener éxito, me permito ser feliz, etcétera, etcétera. Porque desde niños nos programaron para pedir permiso para todo, incluso hasta para ir al baño. Así de ridícula es esta sociedad. Tienes una necesidad fisiológica y tienes que pedir permiso para ir al baño. ¿En serio? Entiendo que en el kinder y la primaria se tenga que hacer como medida de control, pero yo tenía alumnos en la universidad que me pedían permiso para ir al baño. A lo que una regla que siempre les decía era, si tienes que ir, levántate en silencio y ve, a mí ni me avises, eres libre. Existe algo que se llama figura de autoridad. La figura de autoridad es quien tiene el poder de ordenar, dirigir, tomar decisiones y hacer cumplir las reglas. Los padres, los maestros, la policía, son figuras de autoridad y eso está bien. Lo malo es cuando inconscientemente la gente acepta a personas erróneas, equivocadas o a la sociedad misma como figura de autoridad. Y entonces terminan obedeciendo y viviendo la vida que los demás les dicen que tienen que vivir. Esta tendencia a pedir permiso para todo, la quise aprovechar para hacer que tú te permitas ser tu propia figura de autoridad y no la sociedad. En la inteligencia de que si no estás dañando a nadie ni a ti mismo, entonces puedes hacer lo que te plazca. Y si tú quieres convertirte en tu propia figura de autoridad y darte permiso para hacer tus más hermosos sueños realidad, este video es para ti. Comencemos. ¿Por qué me permito amarme intensamente y ser fiel a mi persona? ¿Por qué me permito ser yo y me prometo amarme y respetarme plenamente? ¿Por qué me doy permiso para despertar más alegre cada mañana? ¿Por qué me doy permiso para irradiar éxito, atrayendo prosperidad y oportunidades como un imán? ¿Por qué me doy permiso para usar mi potencial ilimitado? ¿Por qué me doy permiso para disfrutar la abundancia de amor en mi vida? ¿Por qué me doy permiso para nutrir mi mente, mi cuerpo y mi espíritu? ¿Por qué me doy permiso para usar mi inteligencia en todo su poder? ¿Por qué me doy permiso para disfrutar el proceso de mi crecimiento personal, disfrutando el trabajo que me hace crecer? ¿Por qué me doy permiso para desarrollar habilidades magistrales de manera fácil, rápida y divertida?
¿Por qué me permito disfrutar el ser yo? ¿Por qué me permito usar y aprovechar toda mi inteligencia y mi creatividad, aprovechando todos los conocimientos que ya tengo? ¿Por qué me permito reconocerme como un ser sumamente inteligente, capaz y poderoso? ¿Por qué me doy permiso para aprovechar mi ingenio ilimitado, sabiendo siempre que tengo mucho más de lo que necesito? ¿Por qué me doy permiso para celebrar mi belleza, brillando intensamente en el mundo? ¿Por qué me doy permiso para aprovechar toda mi luz, dejando que mis ideas iluminen e inspiren? ¿Por qué me doy permiso para ser una persona irresistiblemente bella y atractiva? ¿Por qué me doy permiso para irradiar magnetismo y carisma, dejando un rastro de asombro donde quiera que vaya? ¿Por qué me doy permiso para ser una persona única y extraordinaria? ¿Por qué me doy permiso para experimentar el mundo con asombro, encontrando alegría en cada giro inesperado? ¿Por qué me doy permiso para acceder a mi poder interior, sabiendo que puedo superar cualquier obstáculo? ¿Por qué me doy permiso para reír libremente, llenando mi vida de alegría y felicidad? ¿Por qué me doy permiso para expresar libre y sanamente lo que pienso? ¿Por qué me doy permiso para vivir con audacia, creando un futuro brillante? ¿Por qué me doy permiso para desarrollar mi intuición y tomar mejores decisiones? ¿Por qué me doy permiso para perdonarme y perdonar a los demás y así ser más libre? ¿Por qué me doy permiso para celebrar mis avances, tanto pequeños como grandes, reconociendo el poder de mi crecimiento? ¿Por qué me doy permiso para estar presente en el aquí y el ahora y disfrutar la riqueza de cada momento? ¿Por qué me doy permiso para generar toda la fuerza y paz que necesite en mi vida? ¿Por qué me doy permiso para generar más prosperidad de la que necesito? ¿Por qué me doy permiso para fortalecer mi cuerpo de maneras que me brinden más bienestar y calidad de vida? ¿Por qué me doy permiso para nutrir mi mente de más conocimiento y sabiduría, ampliando mis horizontes? ¿Por qué me doy permiso para expresar mi creatividad libremente? ¿Por qué me doy permiso para rodearme de personas positivas y solidarias que me alientan e inspiran? ¿Por qué me doy permiso para ser una persona motivada e inspirada? ¿Por qué me doy permiso para establecer límites saludables, protegiendo mi energía y bienestar? ¿Por qué me doy permiso para descansar y recargar mis energías, sabiendo que cuidarme impulsa mi éxito? ¿Por qué me doy permiso para poner límites sanos, honrando mis necesidades y prioridades, respetando mi persona? ¿Por qué me doy permiso para jugar y divertirme como en la niñez? ¿Por qué me doy permiso para potenciar mis fortalezas,
y aprender de mis desaciertos. Porque me doy permiso para ser diferente y celebrar las diferencias de los demás. Porque me doy permiso para ofrecer bondad y empatía, sabiendo que dar es tan gratificante como recibir. Porque me doy permiso para festejar y celebrar mis éxitos. Porque me doy permiso para ser leal a mi persona en todas las etapas de mi vida. Porque me doy permiso para respetarme como respeto a los demás. Porque me doy permiso para alinearme a las leyes universales. Porque me doy permiso de ser yo y honrar mi persona. Porque me doy permiso para apreciar las cosas simples de la vida, encontrando belleza en todos lados. Porque me doy permiso para agradecer todo lo que tengo, fomentando una mentalidad de abundancia. Porque me doy permiso para ser paciente conmigo, sabiendo que algunas veces el crecimiento requiere tiempo y dedicación. Porque me doy permiso para creer en mí, confiando en que soy capaz de lograr cualquier cosa que me proponga. Porque me doy permiso para vivir intensamente mi vida. Porque me doy permiso para sentir más placer en todas las áreas de mi vida. Porque me doy permiso para disfrutar todo lo bueno del universo. Porque me doy permiso para celebrar cada día de mi vida. Porque me doy permiso para vivir en modo extraordinario, viviendo la vida intensamente. Porque me doy permiso para generar toda la paz y tranquilidad que necesito. Porque me doy permiso para sonreír cada día, alegrando más mi corazón y mi vida. Porque me doy permiso para mejorar mi vida y tener más éxito. Porque me doy permiso para generar más paz y amor en cada acción. Porque me doy permiso para abrir más mi mente y aprender de diferentes culturas y perspectivas. Porque me doy permiso para desarrollar, fortalecer y refinar mis habilidades, dones y talentos. Porque me doy permiso para decir sí a nuevas experiencias y vivir en modo aventura. Porque me doy permiso para disfrutar mi crecimiento y evolución. Porque me doy permiso para tener éxito de manera fácil, rápida y divertida. Porque me doy permiso para expandir más mi mente hacia el éxito. Porque me doy permiso para abrirme más al amor en todas sus formas y manifestaciones. Porque me doy permiso para hacer las cosas por convicción y pasión. Porque me doy permiso para ser una persona apasionada en todo lo que hago. Porque me doy permiso para poner límites sanos en mis relaciones, protegiendo mi corazón y mi energía. Porque me doy permiso para comunicarme de forma más clara y auténtica, expresando mis necesidades,
y deseos con honestidad? ¿Por qué me doy permiso para escuchar más profundamente a los demás, ofreciendo empatía y comprensión? ¿Por qué me doy permiso para celebrar los logros de los demás y encontrar alegría en su éxito? ¿Por qué me doy permiso para vivir con más optimismo y fe? ¿Por qué me doy permiso para tener un diálogo interno más sano y empoderador? ¿Por qué me doy permiso para visualizar mi éxito haciendo imágenes vívidas del futuro que deseo? ¿Por qué me doy permiso para actuar más inteligentemente, sabiendo que incluso los pequeños pasos hacia adelante conducen al progreso? ¿Por qué me doy permiso para ser una persona más espontánea y vivir en modo extraordinario? ¿Por qué me doy permiso para aceptar los desafíos como oportunidades de crecimiento, aprendiendo de cada obstáculo? ¿Por qué me doy permiso para tener más éxito y ver los errores como oportunidades de crecimiento? ¿Por qué me doy permiso para ser más fuerte y más inteligente cada día? ¿Por qué me doy permiso para pedir ayuda, sabiendo que el trabajo en equipo es una fuente de fortaleza? ¿Por qué me doy permiso para aprovechar más todo lo que es benéfico para mi crecimiento personal? ¿Por qué me doy permiso para tener más salud, dinero y amor? ¿Por qué me doy permiso para aceptar los elogios, reconociendo mi valor? ¿Por qué me doy permiso para ser flexible y adaptarme fácilmente a las circunstancias de la vida? ¿Por qué me doy permiso para disfrutar todo lo que me ofrece la vida? ¿Por qué me doy permiso para vivir el momento presente, valorando cada momento de mi vida? ¿Por qué me doy permiso para aprender del pasado, para replicar los éxitos y las buenas decisiones? ¿Por qué me doy permiso para disfrutar de la abundancia universal? ¿Por qué me doy permiso para crecer en todos los aspectos del bienestar? ¿Por qué me doy permiso para crearme un futuro más maravilloso, diseñando una vida mucho mejor? ¿Por qué me doy permiso para ser fiel a mi persona, honrando mis valores y mi autenticidad? ¿Por qué me permito ser la expresión de amor, bondad y poder en cada respiración? ¿Por qué me doy permiso para compartir todo lo bueno que existe en el universo? ¿Por qué me doy permiso para expresar mis emociones libre y sanamente? ¿Por qué me doy permiso para generar solo pensamientos positivos? ¿Por qué me doy permiso para crear las mejores experiencias, para expresar todo mi potencial de amor y sabiduría? ¿Por qué me doy permiso para ser una persona extraordinaria? ¿Por qué me doy permiso para tener garantizada la excelente salud siempre?
¿Por qué me doy permiso para tener más confianza en mí siempre y actuar con más seguridad, tomando decisiones oportunas y certeras? ¿Por qué me doy permiso para perdonarme y perdonar a los demás, eliminando todo resentimiento y culpa? ¿Por qué me doy permiso para desarrollar más mi intuición, siguiendo mi sabiduría interior? ¿Por qué me doy permiso para ignorar la validación externa y tener más seguridad en mí? ¿Por qué me doy permiso para apreciar toda la belleza de este mundo? ¿Por qué me doy permiso para nutrir mi cuerpo con comida sana y saludable? ¿Por qué me doy permiso para priorizar mi bienestar, haciendo del autocuidado algo innegociable? ¿Por qué me doy permiso para celebrar mi singularidad, sabiendo que mis peculiaridades y características son las que me hacen especial? ¿Por qué me doy permiso para agradecer todo lo que tengo, grande y pequeño, cultivando un corazón alegre? ¿Por qué me doy permiso para encontrar humor en cada momento de la vida, riéndome hasta de mí? ¿Por qué me doy permiso para ser yo? ¿Por qué me permito amarme intensamente y ser fiel a mi persona? ¿Por qué me permito ser yo y me prometo amarme y respetarme plenamente? ¿Por qué me doy permiso para despertar más alegre cada mañana? ¿Por qué me doy permiso para irradiar éxito, atrayendo prosperidad y oportunidades como un imán? ¿Por qué me doy permiso para usar mi potencial ilimitado? ¿Por qué me doy permiso para disfrutar la abundancia de amor en mi vida? ¿Por qué me doy permiso para nutrir mi mente, mi cuerpo y mi espíritu? ¿Por qué me doy permiso para usar mi inteligencia en todo su poder? ¿Por qué me doy permiso para disfrutar el proceso de mi crecimiento personal, disfrutando el trabajo que me hace crecer? ¿Por qué me doy permiso para desarrollar habilidades magistrales de manera fácil, rápida y divertida? ¿Por qué me permito disfrutar el ser yo? ¿Por qué me permito usar y aprovechar toda mi inteligencia y mi creatividad, aprovechando todos los conocimientos que ya tengo? ¿Por qué me permito reconocerme como un ser sumamente inteligente, capaz y poderoso? ¿Por qué me doy permiso para aprovechar mi ingenio ilimitado, sabiendo siempre que tengo mucho más de lo que necesito? ¿Por qué me doy permiso para celebrar mi belleza, brillando intensamente en el mundo? ¿Por qué me doy permiso para aprovechar toda mi luz, dejando que mis ideas iluminen e inspiren? ¿Por qué me doy permiso para ser una persona irresistiblemente bella y atractiva? ¿Por qué me doy permiso para irradiar magnetismo y carisma, dejando un rastro de asombro donde quiera que vaya? ¿Por qué me doy permiso para ser una persona única y extraordinaria?
¿Por qué me doy permiso para experimentar el mundo con asombro, encontrando alegría en cada giro inesperado? ¿Por qué me doy permiso para acceder a mi poder interior, sabiendo que puedo superar cualquier obstáculo? ¿Por qué me doy permiso para reír libremente, llenando mi vida de alegría y felicidad? ¿Por qué me doy permiso para expresar libre y sanamente lo que pienso? ¿Por qué me doy permiso para vivir con audacia, creando un futuro brillante? ¿Por qué me doy permiso para desarrollar mi intuición y tomar mejores decisiones? ¿Por qué me doy permiso para perdonarme y perdonar a los demás y así ser más libre? ¿Por qué me doy permiso para celebrar mis avances, tanto pequeños como grandes, reconociendo el poder de mi crecimiento? ¿Por qué me doy permiso para estar presente en el aquí y el ahora y disfrutar la riqueza de cada momento? ¿Por qué me doy permiso para generar toda la fuerza y paz que necesite en mi vida? ¿Por qué me doy permiso para generar más prosperidad de la que necesito? ¿Por qué me doy permiso para fortalecer mi cuerpo de maneras que me brinden más bienestar y calidad de vida? ¿Por qué me doy permiso para nutrir mi mente de más conocimiento y sabiduría, ampliando mis horizontes? ¿Por qué me doy permiso para expresar mi creatividad libremente? ¿Por qué me doy permiso para rodearme de personas positivas y solidarias que me alientan e inspiran? ¿Por qué me doy permiso para ser una persona motivada e inspirada? ¿Por qué me doy permiso para establecer límites saludables, protegiendo mi energía y bienestar? ¿Por qué me doy permiso para descansar y recargar mis energías, sabiendo que cuidarme impulsa mi éxito? ¿Por qué me doy permiso para poner límites sanos, honrando mis necesidades y prioridades, respetando mi persona? ¿Por qué me doy permiso para jugar y divertirme como en la niñez? ¿Por qué me doy permiso para potenciar mis fortalezas y aprender de mis desaciertos? ¿Por qué me doy permiso para ser diferente y celebrar las diferencias de los demás? ¿Por qué me doy permiso para ofrecer bondad y empatía, sabiendo que dar es tan gratificante como recibir? ¿Por qué me doy permiso para festejar y celebrar mis éxitos? ¿Por qué me doy permiso para ser leal a mi persona en todas las etapas de mi vida? ¿Por qué me doy permiso para respetarme como respeto a los demás? ¿Por qué me doy permiso para alinearme a las leyes universales? ¿Por qué me doy permiso de ser yo y honrar mi persona? ¿Por qué me doy permiso para apreciar las cosas simples de la vida, encontrando belleza en todos lados? ¿Por qué me doy permiso para agradecer todo lo que tengo, fomentando una mentalidad de abundancia? ¿Por qué me doy permiso para ser paciente conmigo,
sabiendo que algunas veces el crecimiento requiere tiempo y dedicación. ¿Por qué me doy permiso para creer en mí, confiando en que soy capaz de lograr cualquier cosa que me proponga? ¿Por qué me doy permiso para vivir intensamente mi vida? ¿Por qué me doy permiso para sentir más placer en todas las áreas de mi vida? ¿Por qué me doy permiso para disfrutar todo lo bueno del universo? ¿Por qué me doy permiso para celebrar cada día de mi vida? ¿Por qué me doy permiso para vivir en modo extraordinario, viviendo la vida intensamente? ¿Por qué me doy permiso para generar toda la paz y tranquilidad que necesito? ¿Por qué me doy permiso para sonreír cada día, alegrando más mi corazón y mi vida? ¿Por qué me doy permiso para mejorar mi vida y tener más éxito? ¿Por qué me doy permiso para generar más paz y amor en cada acción? ¿Por qué me doy permiso para abrir más mi mente y aprender de diferentes culturas y perspectivas? ¿Por qué me doy permiso para desarrollar, fortalecer y refinar mis habilidades, dones y talentos? ¿Por qué me doy permiso para decir sí a nuevas experiencias y vivir en modo aventura? ¿Por qué me doy permiso para disfrutar mi crecimiento y evolución? ¿Por qué me doy permiso para tener éxito de manera fácil, rápida y divertida? ¿Por qué me doy permiso para expandir más mi mente hacia el éxito? ¿Por qué me doy permiso para abrirme más al amor en todas sus formas y manifestaciones? ¿Por qué me doy permiso para hacer las cosas por convicción y pasión? ¿Por qué me doy permiso para ser una persona apasionada en todo lo que hago? ¿Por qué me doy permiso para poner límites sanos en mis relaciones, protegiendo mi corazón y mi energía? ¿Por qué me doy permiso para comunicarme de forma más clara y auténtica, expresando mis necesidades y deseos con honestidad? ¿Por qué me doy permiso para escuchar más profundamente a los demás, ofreciendo empatía y comprensión? ¿Por qué me doy permiso para celebrar los logros de los demás y encontrar alegría en su éxito? ¿Por qué me doy permiso para vivir con más optimismo y fe? ¿Por qué me doy permiso para tener un diálogo interno más sano y empoderador? ¿Por qué me doy permiso para visualizar mi éxito, haciendo imágenes vívidas del futuro que deseo? ¿Por qué me doy permiso para actuar más inteligentemente, sabiendo que incluso los pequeños pasos hacia adelante conducen al progreso? ¿Por qué me doy permiso para ser una persona más espontánea y vivir en modo extraordinario? ¿Por qué me doy permiso para aceptar los desafíos como oportunidades de crecimiento, aprendiendo de cada obstáculo?
¿Por qué me doy permiso para tener más éxito y ver los errores como oportunidades de crecimiento? ¿Por qué me doy permiso para ser más fuerte y más inteligente cada día? ¿Por qué me doy permiso para pedir ayuda sabiendo que el trabajo en equipo es una fuente de fortaleza? ¿Por qué me doy permiso para aprovechar más todo lo que es benéfico para mi crecimiento personal? ¿Por qué me doy permiso para tener más salud, dinero y amor? ¿Por qué me doy permiso para aceptar los elogios, reconociendo mi valor? ¿Por qué me doy permiso para ser flexible y adaptarme fácilmente a las circunstancias de la vida? ¿Por qué me doy permiso para disfrutar todo lo que me ofrece la vida? ¿Por qué me doy permiso para vivir el momento presente, valorando cada momento de mi vida? ¿Por qué me doy permiso para aprender del pasado, para replicar los éxitos y las buenas decisiones? ¿Por qué me doy permiso para disfrutar de la abundancia universal? ¿Por qué me doy permiso para crecer en todos los aspectos del bienestar? ¿Por qué me doy permiso para crearme un futuro más maravilloso, diseñando una vida mucho mejor?